Bien. Entonces ahí tenemos los valores de RL y C. ¿Sí? En principio, vamos a obtener la transferencia. Esperen que ahí vino alguien, ¿o no? ¿Qué pasó? Amagó. A ver. Soy yo, profe, que estoy pasando del celular a la compu. Ahí voy de Bueno. vuelta. No, no hay problema, no entendí lo que pasó. Bueno. Ahí está. A ver. Entonces, acá uno puede, si ustedes quieren, aplicar lo que se llama divisor de tensión. No sé si conocen divisor de tensión, a esta altura debieran conocerlo. La tensión en la salida, podemos poner por divisor de tensión, la tensión de salida es la tensión de entrada por el elemento donde tomo la tensión, que en este caso sería R, sobre la suma, digamos, de las impedancias. En este caso sería R más S por L más 1 sobre SC. Es decir, al inductor lo reemplazamos por S por L, al capacitor lo reemplazamos por 1 sobre SC. Por la costumbre lo escribí en ese orden, ahí en el circuito iba primero el capacitor, pero por supuesto es lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos la transferencia, porque la transferencia es B0 sobre BI. Entonces HDS, que es igual a B0 sobre BI, perdón, y antes de escribirla acá, vamos a sacar como un denominador SC, y entonces lo vamos a mandar después para arriba, ¿no? Sacamos como un denominador SC, y acá nos queda RSC más S cuadrado LC más 1, ¿no? Siempre hay que llegar a un numerador y a un denominador antes de seguir. Entonces, B0 sobre I me queda R por SC dividido. Entonces vamos a ordenarlo y nos queda S cuadrado LC más RSC más 1. Y siempre es una buena práctica, no es obligatorio, pero es una buena práctica, dejar el coeficiente principal igual a 1. Si hacemos eso, nos queda RSC, y sacamos como un denominador L por C. Entonces nos queda L por C por S cuadrado. Y claro, si yo acá saco L por C, la C la saco, pero el L no está, entonces me queda R sobre L S más 1 sobre LC. Profe, espere, porque me perdí una. Dale. Decime. No te estaría escuchando, ¿eh? Si querés Hola, ir. hola, hola. ¿Me escucha? Ahora sí. No. Ahora sí. Le decía que me perdí en la primera, cuando simplificó ahí, que le quedó R sobre RSC más S al cuadrado LC sobre SC. Acá. Sí, ahí nomás ya me perdí. Acá lo que hice fue sacar como un denominador SC. Vos tenés R más SL más 1 sobre SC. Entonces, la S está en el denominador, bueno, no sirve, eso es un merengue. Entonces vos tenés que sacar como un denominador. El común denominador es SC. Acá decís SC dividido 1, SC por R, RSC. SC dividido 1, SC por S por L, me queda S cuadrado por L por C.
y SC dividido SC, 1 por 1, 1. ¿Sí? Sumé Está algebraicamente bien, listo. esos tres términos, sacando como un denominador SC. Después, Bien, al ok. hacer la división, digamos, me queda, cuando vos dividís fracciones, la fracción de abajo se invierte, ¿no es cierto? Y queda invertida multiplicando, entonces te queda R por S por C, y el otro abajo. Perfecto, Bien. ahí está, listo, Esto gracias. se Sí, sí. repite, lo tienen que hacer siempre. Piensen que siempre tenemos como impedancia R más S por L más 1 sobre SC. O sea, eso se hace siempre. En el RLC es, digamos, cualquier cosa que hagas, porque la salida puede estar en la resistencia, en el inductor, el capacitor, te puedo pedir la corriente, pero siempre vas a tener que sumar esas impedancias de una u otra forma, y siempre se hace igual. Y después lo que hice fue, para dejar que el coeficiente principal, el que tiene ese cuadrado, tenga un 1 adelante, se saca factor común LC afuera, aunque no sea un factor común, ¿sí? Se hace para que me quede ese cuadrado. Entonces acá, cuando vos sacás una L y una C, la C está bien que la haya sacado, porque ahí está, pero como la L no está, te aparece dividiendo. Siempre vos podés chequear haciendo la distributiva, que te tiene que dar lo mismo que acá. Si vos haces LC por ese cuadrado, te queda ese cuadrado por L por C. Si haces LC por este término, la L se va con la L y te queda R por C por S. Y si haces LC por 1 sobre LC, se tacha y te queda el 1. Eso hay que tener práctica y hay que hacerlo con soltura y no confundirse. Por último, podemos tachar la C con la C, y la L se la suele mandar arriba, es decir, me queda, vamos a hacerlo en la página siguiente, me queda que la función transferencia, que estoy buscando, bueno, arriba me queda R sobre L, S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tenía la R, la L está dividiendo por S. Y abajo, S cuadrado más R sobre L, S más 1 sobre SC. La vez pasada, porque siempre queda igual, en el denominador nos había quedado esto, pero nos había quedado además, en vez de quedarnos la S arriba, nos había quedado la S abajo, si mal no recuerdo. No, no, no quedaba la S ni arriba ni abajo, la S aparecía abajo cuando multiplicaba por el escalón. Muy bien, esa es la función transferencia. Fíjense que en este caso tenemos un 0 arriba y los dos polos en el denominador. Esa sería la función transferencia. En general se expresa sin, digamos, valores, ¿sí? Después, cuando haga, por ejemplo, si quiero la tensión de salida, voy a tener que reemplazar los valores. Podemos, si quieren, expresarla con valores también, la función transferencia. Lo que pasa que si reemplazamos con los valores, ahí sería bueno factoriarlo. Vamos a hacerlo. A ver, ¿cuánto sería R sobre L? R sobre L, esto sería... ¿quién entró? 0,01, o sea que sería 20.000, si no me equivoco. 20.000 S. Si alguien puede ir chequeando lo que estoy haciendo, estaría bueno. 200 dividido 10.000. ¿Quién sos? 62 WRB corta P. Ah, la clave de acceso, eso. Ah, es un capo este muchacho. ¿Quién es? Fede. No, o Fede ya estaba. ¿Quién entró recién? Sí, Fede. Federico. Bien. Bueno, y abajo nos queda S cuadrado
Sí, 200 dividido 10.000 era 0,02. No, que no es 200 dividido 10.000. ¿Cómo 200 dividido 10.000? Es, Ah, eh, no, perdón, perdón. es Por 200 dividido 10.000, o sea, dividido 10 por 10 a la menos 3 o dividido 0,01. O sea, 10 por 10 a la menos 3 es 0,01. Al multiplicar por, al hacer 200 dividido 0,01, si no me equivoco, me queda 20.000 como resultado. Acá me quedaría entonces s cuadrado más 20.000s, porque tenemos lo mismo, y, perdón, 1 sobre cc, no, esto está mal. A ver, antes como lo escribí, ¿me están dando bola o no? Acá creo que lo escribí bien. Sí, ahí lo escribí bien. 1 sobre LC. La S justamente la había sacado de ahí. No tiene que estar ahí la S. Si me vuelve a aparecer la S, es porque algo estoy haciendo mal. Si yo ya la había sacado. Bien, ahora sí. Entonces, L por C, ¿cuánto es L por C? L por C es 100 por 10 a la menos 9. O sea, 1 por 10 a la menos 7. Y como es 1 dividido eso, si no me equivoco, me queda 1 por 10 a la 7. Chequen que eso esté bien. L y C son dos numeritos muy chiquitos, 1 dividido eso es un numerito muy grande. Bueno, y entonces acá tendría, si voy a hacer esto, en realidad lo que tengo que terminar haciendo es la cuadrática, no sé si alguien tiene para hacerlo automático, menos 20.000 más menos 20.000 al cuadrado menos 4 por 10 a la 7. Todo dividido 2, porque ya vale 1. Bueno, ¿cuánto da eso? Me da, más o menos, digamos, me da menos 20.000, redondeando acá, más menos 18.974, dividido 2. Por supuesto, me da primero dos valores reales, o sea que no oscila. Después, me da dos valores negativos, tienen que ser negativos si no hay algo que está mal, tienen que ser negativos, si no descubrí la pólvora, ¿sí? Acá sería 20.000 más 18.974 y eso dividido 2. Entonces, 1 me da 19.487, ese 1, digamos, Sí, perdón, menos 19.487, perdón, menos 19.487, y ese 2 menos 513, más o menos. puede ser, en principio, seguramente más chiquito, ¿no? O sea que parece estar bien eso, ¿qué decís? Menos 513. Sí, menos, ¿no? Ojo con eso. Sí.
Perfecto. Muy bien. Entonces, la expresión de la función transferencia correctamente expresada, si reemplazamos los valores, sería 20.000 S dividido S más 513 y S más 18.794. Siempre digo, e insisto, que si yo no saqué factor común acá hay que poner el A, ¿sí? Por eso conviene siempre sacarlo antes, ¿sí? Si acá hubiera dejado, no sé, un 40, acá había que poner el 40. Cuando factoreás, si acá hay un 40, que hay que poner el 40. Bueno, muy bien. Esa sería entonces la función transferencia con sus polos y sus ceros ya calculados, ¿no? Hay los polos en S igual a menos 513 y S igual a menos 19.794 y el 0 en S igual a 0. Uno podría eventualmente hacer el diagrama de polos y ceros marcando las dos crucecitas y el 0 en el origen. Por supuesto que, como digamos, hay veces hay una cuestión de escala donde uno tiene que no hacerlo a escala si quiere más o menos hacer el dibujito, porque si no, no se ve nada. Muy bien. Sigamos. Entonces, esa sería la función de transferencia, y después dice la entrada un escalón de 8 voltios. Bueno, si la entrada tengo un escalón de 8 voltios, si VI de T es igual a 8 voltios por mu de T, bueno, entonces VI de S es 8 sobre S. Por lo tanto, B0 de S, que es H de S por VI de S, va a ser 20.000 S dividido S más 513 y S más 19.794 por 8 sobre S. Entonces se me cancela la S, ¿m? Y queda que B0 de S es 160.000 dividido S más 13, perdón, S más 513 y S más 19.794. Entonces, ¿cómo se hace acá? Bueno, esto tiene que ser igual a A sobre S más 513, ¿no? Más B sobre S más 19.794, ¿no? O sea que 160.000, porque la parte de abajo no la pongo, ¿no? Tiene que ser igual a A por S más 19.794, más B por S más 513. Entonces digo, bueno, si S vale menos 513, entonces del lado de la izquierda me queda 160.000, y de la derecha este término se va, o sea que me queda A por, y ahí tengo que hacer la resta entre los dos polos, ¿no? Me queda 19.794 menos 513, me queda A por 19.281. Y por lo tanto, A es 160.000 dividido el número S. A me da más o menos 8,3. Bueno, y si en cambio S es igual a menos 19.794, acá me va a quedar igual 160.000, pero a la derecha se me va el primer término al revés, y me va a quedar B, y me va a quedar el mismo número pero negativo, porque es lo mismo pero al revés. Me va a quedar
No, ¿qué pasó acá? Sí, digo bien. Me va a quedar menos 19.281, o sea que en definitiva me va a quedar que B va a ser menos 8,3, porque es lo mismo que el otro, pero al revés. Por lo tanto, B0 de S va a ser 8,3. ¿Con quién iba 8,3? El positivo es A, dividido S más 513. Menos 8,3 dividido ya me pudrí, me olvidé el número. ¿Cuál era el número? A ver. 19.794. Gracias. S más 19.794. Por lo tanto, B0 de T es 8,3 por E a la menos 513T menos 8,3 por E a la menos 19.784. Entre corchete o entre paréntesis, por mu de T. Y entonces, si ustedes se fijan, nosotros habíamos hecho ya una vez esto con la salida en el capacitor. Entonces, no nos quedó igual, pero esto cumple con las dos condiciones que tiene que cumplir. ¿Cuáles son las dos condiciones que tiene que cumplir? ¿Se acuerdan que esto es importante? Yo miro el circuito y digo, bueno, a ver, en T igual a 0, cuando se cierra la llave, o si quieren, cuando sube el escalón, ¿dónde recae la tensión? ¿Quién es el que siempre se banca el cambio de tensión? El que se banca el cambio de tensión es el inductor, porque el inductor no tenía corriente, y así como en un capacitor no puede cambiar la carga instantáneamente, en el inductor lo que no puede cambiar instantáneamente es la corriente. Entonces, si la corriente varía a 0, cuando de pronto la tensión sube a 8 voltios, la corriente tiene que seguir valiendo 0. Por lo tanto, el capacitor ni se cargó, acá en la resistencia no hay tensión, porque 0 por R0, 0, y toda la tensión cae en el inductor. O sea que la tensión en la resistencia me tiene que dar 0. Y está bien, porque si yo pongo T igual a 0, acá me comí el T. Si pongo T igual a 0, esperen que todavía no lo puse. Claro, da 8,3 menos 8,3. Exacto, da 8,3 menos 8,3. Al ser los dos valores iguales y no tener valor independiente, digamos así, se me cancelan y me va a dar 0. Y cuando t tiende a infinito, ¿dónde cae la tensión cuando el tiempo tiende a infinito? Y la tensión cuando t tiende a infinito va a caer en el capacitor, porque el capacitor se va a cargar. Por lo tanto, la resistencia también tiene que valer 0. Y está bien, porque una vez que se extinguen los transitorios, la resistencia va a tener tensión 0, porque a la menos infinito es 0. Otra cosa que podemos ver es la siguiente. Hay un polo dominante. ¿Cuál es el polo dominante? El polo dominante es el primero, el de 503. O sea, el primero me refiero al más chico en módulo, el de 513, ese es el polo dominante. La constante de tiempo del circuito, ¿se acuerdan que era 1 dividido ese número? O sea, 1 dividido 503, que me da más o menos 2 milisegundos. El tau del circuito es aproximadamente 2 milisegundos. Entre paréntesis, bastante lento, ¿no? Si es un circuito digital, estamos en el horno. Entonces, como el otro polo es mucho más grande en módulo, ¿qué va a pasar? Que se va a extinguir muy rápidamente. El otro sí es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Arranca de 0, pero inmediatamente esto se anula. Esto se anula, y entonces, ¿qué va a pasar? Y va a subir rápidamente hasta 8,3. No necesitamos el GeoGebra para llegar a esta conclusión de cómo es el gráfico. Por supuesto, bueno, hoy nos falta, creo, el experto en GeoGebra, que nos tenía preparado ya el gráfico. Pablo, si es Pablo, no, hoy no va a estar. Claro, no, también no hay problema. Es decir,
en un tiempo muy cortito, la función va a subir prácticamente hasta 8,3. Seguramente no va a subir hasta 8,3, bueno, porque un tiempito va a pasar, y en ese tiempito que pasó, esto aunque sea un poquito bajó, ¿no? Pero digamos que más o menos esto va a ir subiendo ahí muy, muy rápidamente, y después se va a ir de a poquito extinguiendo con una constante de tiempo de 2 milisegundos. O sea que, por ejemplo, por decir cualquier pavada, ¿no? Ponele que esto sea 1 milisegundo, ¿no? Y entonces por acá esté el 2 milisegundos. No, perdón, lo estoy haciendo mal porque tiene que ser en 3 tau o en 5 tau. ¿Qué dice? Qué bolas. A ver, 1, 2, 3, ahí está. Podemos, por ejemplo, poner 1 milisegundo, 2 milisegundos. Esto está mal porque acá en 3 tendría que estar más bajo, mucho más bajo, ¿sí? Pero más o menos, digamos, ahí en 5 milisegundos prácticamente se extinguió. Tendría que estar más bajo todo. Bueno, ¿está? ¿Se entiende? Si yo hago lo mismo, sobre el inductor, ¿no? O sea, si yo voy al otro y hago lo mismo acá sobre el inductor, más allá de que yo, para que ustedes practiquen, acá les cambio los valores, ¿no? Acá es distinto, porque acá tiene que, en t igual a 0, me tiene que dar, por ejemplo, si la señal de entrada es 4 voltios mu de t, en t igual a 0 me tiene que dar 4 voltios. ¿Sí? Y en t tendiendo a infinito sí tiene que ir a 0. ¿Está bien? Entonces, como en t tendiendo a infinito tiene que ir a 0, ¿sí? Como en t tendiendo a infinito tiene que ir a 0, igual que en este caso, no va a haber término independiente. ¿Sí? Va a haber solamente los términos con los dos polos. Término independiente no va a haber. ¿Por qué? Y porque t tendiendo a infinito se me tienen que anular los dos y me tiene que dar 0. Pero no van a ser iguales, sino que uno, el positivo, va a tener que ser 4 voltios más grande que el negativo. Por ejemplo, diciendo cualquier estupidez, 12 por e a la menos no sé cuánto, menos 8 por e a la menos no sé cuánto. De manera tal que en t igual a 0 me quede 4 voltios. Y en t tendiendo a infinito me va a dar 0. ¿Está bien? Entonces esas tres, digamos, características, ¿no? Repito, en el caso de la resistencia tiene que salir de 0 y tiene que terminar en 0, por lo tanto, no va a haber término independiente y los dos coeficientes tienen que ser iguales para que en t igual a 0 se anulen. ¿Sí? Siempre con una entrada, estamos hablando de una entrada de escalón, ¿no? Con la salida del inductor, tampoco va a haber término independiente porque tiene que tender a 0, pero ya los dos coeficientes no van a ser iguales, sino que ahí depende del valor de la entrada del escalón. El positivo tiene que ser más grande que el negativo porque la resta me tiene que dar la tensión de entrada. Y en cambio, en el capacitor, arrancaba en 0, pero no terminaba en 0, terminaba en un valor, entonces tenía término independiente. Ese término independiente tiene que ser el valor de la tensión de entrada, siempre hablando, insisto, de un escalón a la entrada. Si el escalón era 10 voltios, el término independiente iba a valer 10 voltios, para que cuando se extingan las exponenciales me quede 10 voltios, con el capacitor cargado. Y en t igual a 0, tiene que suceder que los tres, porque en t igual a 0, e a la 0 es 1, que la suma de los tres coeficientes me tiene que dar 0. Así nos había dado la vez pasada cuando hicimos el del capacitor. Por eso es importante, de alguna manera, que esto lo traten de practicar, primero porque les voy a tomar uno así. En principio, el segundo parcial va a tener las mismas características, ¿sí? Se va a centrar en Laplace y en transformada Z,
y va a ser así, choice, es fácil de aprobar, tengo la sensación que los finales van a ser presenciales, por cómo viene la mano, por cómo se está jactando la universidad de la, digamos, De la de la... modalidad nueva de Ex- presencial. exacto, ¿no? Yo Que tengo también el mismo presentimiento, profe. es un poco injusto para con nosotros, porque como nosotros somos pocos, entonces no tenemos impacto en las estadísticas, ¿no? Porque a mí me parece que en electrónica los que tienen algo presencial son muy poquitos y son los que tienen, los que lo merecen, que son los que tienen laboratorio y todas esas cosas, ¿no? No sé si hay mucho más con presencial. A las matemáticas no le dieron ninguna presencial, y también es cierto que como en electrónica hay muchas anuales, las anuales no las van a cambiar a mitad de cuatrimestre, sino que lo que hicieron fue ofrecer cuatrimestrales, ¿no? Y bueno, y no todas son cuatrimestrales, porque en otras materias, en otras carreras, digo, prácticamente todas son cuatrimestrales. Los únicos que tenemos anuales somos nosotros, y encima hay algunos giles que defienden la anualidad, lo cual es un disparate, porque cuando uno hace una materia, como ustedes bien saben, anual, y después no le encuentra la vuelta o no puede cursarla por laburo o por lo que fuera, pierde todo un año con la materia que se anotó. Por supuesto se puede anotar nota en el segundo cuatrimestre, pero quiero decir, si la quiere cursar de vuelta no puede. En cambio, cuando las materias son cuatrimestrales, hay más flexibilidad para los alumnos, y eso para mí es enormemente beneficioso. Por supuesto, la contra, ¿cuál es? Que vos en un cuatrimestre, en vez de tener 6 materias, vas a tener 3 intensivas, y entonces el argumento en contra es que es como que se hacen más difíciles porque son más intensivas, pero vas a tener más tiempo de clase, no sé, es muy relativo. Yo prefería toda la vida que esta materia fuese cuatrimestral con el 2 veces por semana, aunque se dictara en un cuatrimestre, ¿no? Porque no es que digo esto porque quiero otro cargo, ¿no? Se dicta el primer cuatrimestre, bueno, y se dicta cuatrimestral 2 veces por semana. Para mí es mejor para ustedes ese tipo de organización, digamos. Entonces decía, se está por cortar, nos conectamos instantáneamente. El parcial va a ser similar. Si llega a haber final presencial, bueno, yo voy a pedir que tengamos algún encuentro presencial, como mínimo un par, 2 o 3 encuentros presenciales, para practicar un poco en la universidad antes del examen. Y va a ser un examen seguramente más light que lo habitual, porque bueno, porque no es lo mismo la cursada así que... Porque yo muchas veces tomo cosas parecidas, voy refritando finales, mezclo un poco de uno con un poco de otro, pero lo tengo que hacer más corto y más sencillo, evidentemente, si es presencial. Bueno, se está por cortar, así que directamente termino y